Amén. Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, para que seas útil. Diga conmigo, para que seas útil. Dígale a la persona que tiene a su lado, la conferencia de hoy es para que seas útil. Vamos a abrir juntos la escritura, por favor. Vamos a 2 Timoteo. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, y vamos a leer el capítulo 2, exactamente los versos 20 y 21. Cuando lo tenga, diga gloria al Señor. Aleluya. Segunda a Timoteo, capítulo 2, versos 20 y 21. Dice así la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, lea conmigo, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Fíjese qué hermosa palabra es la que el apóstol Pablo nos regala en su epístola a Timoteo, y le dice claramente que en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino que también hay vasos de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Y continúa diciéndole, si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor. Si nosotros queremos ser útiles para los propósitos del reino, necesitamos partir del hecho, amados hermanos, que nuestra dependencia del Señor es crucial. Si nosotros queremos ser usados por Dios, necesitamos ofrecerle a Él una vida limpia y santificada, porque solamente de esa manera llegaremos a ser vasos nobles, útiles para el Señor y preparados para toda buena obra. Amén. Déjeme decirle que como hijos de Dios debemos de tener en cuenta que Dios nos ha llamado con un propósito. Y para que su llamado sobre nuestra vida fuese legítimo, Él tuvo que pagar un precio por cada uno de nosotros. De tal manera que, como está escrito, somos suyos y a Él pertenecemos. Y si algo jamás debemos de perder de vista, es que a Él nos debemos. Diga conmigo, si algo he logrado, si algo he alcanzado, a Cristo se lo debo. De Cristo soy deudor. Esto es algo bien importante, porque la gente en esta generación suele olvidarse de a quién se le debe. Y nosotros como pueblo del Señor tenemos que vivir con una constante en nuestro corazón, y esa constante es el reconocimiento de a quién nos le debemos. En este sentido, usted y yo nos le debemos a Cristo, porque es por su gracia, es por su favor en nuestra vida que Él nos ha permitido ser útiles para sus propósitos. Y nosotros necesitamos darnos cuenta que, amados hermanos, hoy más que nunca la iglesia tiene que levantarse con una actitud renovada, con una forma de pensamiento que a sí misma le resulte desafiante. ¿Por qué digo esto? Porque muchos cristianos hoy día no están teniendo como objetivo el ser útiles en la obra del Señor. Mire, vivimos hoy en una generación egocéntrica. Lamentablemente esta forma de pensamiento ha estado invadiendo las iglesias. Y me atrevo a decirlo porque hoy día muchos cristianos, lejos de tener como máxima aspiración el servir a Dios, ellos consideran como lo más importante en su vida lograr alcanzar aquello que ellos desean. Aquello que de alguna forma le da a sus vidas sentido y significado.
Y déjeme decirle que esto en cierta medida es lamentable. ¿Por qué? Porque su visión no está anclada a la eternidad, sino más bien se ha adaptado a la temporalidad y a la capacidad de cada individuo. No está mal que aspiremos a alcanzar aquello que nuestro corazón desea, pero si nuestra prioridad, amados hermanos, no tiene que ver con la eternidad, estamos desperdiciando nuestro recurso no renovable llamado vida. Todo aquello en lo cual nosotros nos invertimos implicará una salida en cuanto a energía, capacidad, tiempo, vida. Y si nos estamos invirtiendo en lo temporal y estamos dejando de ver lo eterno, estamos nosotros desperdiciando nuestra existencia, porque fuimos creados para la alabanza de su gloria. Y el problema de muchos nosotros, aún siendo creyentes, es que no tenemos como prioridad el servirle y el glorificarle a Él. Reitero, no es que esté mal tener sueños y anhelos personales, pero amados hermanos, yo creo que por encima de esos sueños y anhelos necesitamos entender que servir a Dios es nuestro privilegio supremo. Necesitamos darnos cuenta que lamentablemente hoy día muchos creyentes viven por debajo de lo que Dios ha determinado realizar a través de sus vidas. Y es que debemos de darnos cuenta que sin importar nuestro contexto, habilidades o capacidades, Dios tiene un propósito con el cual busca ser glorificado a través de nuestra vida. Dios quiere ser glorificado a través de tu vida. Pero sabes, el problema con el que muchas veces nos topamos como creyentes es que nosotros no nos vemos así. Nosotros no nos vemos como esos vasos útiles en las manos del Señor. No nos vemos como esos vasos preparados para toda buena obra. Pensamos que Dios ha escogido a otros, pero jamás personalizamos su llamamiento. Lo vemos en lo general, pero no nos enfocamos en lo particular para buscar descubrir qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y mientras que nosotros no nos enfoquemos en esa particularidad del llamamiento de Dios, nuestra capacidad se encontrará difusa, se estará disipando, puesto que nos invertimos a medias en aquello que Dios desea realizar a través de nuestra vida. ¿Y por qué causa? Por causa de nuestra ignorancia. Si no sabemos hacia dónde Dios quiere que nos movamos y en qué Dios quiere que nos invirtamos, nos vamos a mover en la dirección que sintamos. Puede ser que sea la que Dios quiere y nos vamos a invertir en aquello que sentimos o creemos que es donde Dios quiere que nos invirtamos. Pero no partimos de una convicción, no partimos de una certeza. Y de ahí que al no tener convicción ni certeza, no podamos entregarnos plenamente a aquello que Dios nos ha llamado. Necesitamos entonces profundizar para conocer el corazón de Dios de forma individual, de forma particular. Muchas veces como creyentes enfrentamos obstáculos que nos están impidiendo ser útiles para los propósitos de Dios. Y algo que debemos de saber es que muchos de estos obstáculos que nos pueden impedir ser útiles se presentarán continuamente en nuestra vida. Mire, consideremos lo siguiente. ¿Qué obstáculos vamos a enfrentar para poder ser útiles? Mire, yo encuentro que principalmente al creyente le cuesta trabajo superar estos 5 obstáculos. Y el primero de estos es nuestra identidad. El cristiano promedio tiene problemas con su identidad. En otras palabras, su fe es ambigua. No tiene claro quién es delante de Dios, ni qué es lo que Dios ha determinado para su vida.
En otras palabras, son creyentes que en algún momento pueden estar en la cima de la fe, pero en otro instante más están en el sótano de la fe. Y su vida es un vaivén. Necesitamos fortalecer nuestra identidad en Cristo. ¿Para qué? Para que aprendamos y entendamos que somos lo que la Biblia dice que somos. Y que nuestros límites están trazados por lo que la Biblia dice que podemos hacer. El problema de muchos de nosotros es que nuestra identidad no está basada en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha declarado, en lo que Dios nos ha revelado. Nuestra identidad está anclada a experiencias deficientes que con el paso del tiempo de alguna manera han ido marcando nuestra forma de ser. Y si en algún momento tuvimos algún tipo de experiencia dolorosa, vergonzosa, eso generó para nosotros un quebranto en nuestra identidad que nos hace sentirnos inseguros de aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces el creyente, amados hermanos, tiene que invertirse en el Señor y profundizar en una relación con Él. ¿Para qué? Para fortalecer su identidad. ¿Quién eres en Cristo Jesús? La gran mayoría puede decir o argumentar solamente a manera de información: soy un hijo de Dios, pero no tiene convicción sobre esa verdad. No tiene certeza sobre el hecho de que Dios le ama plenamente. ¿Por qué? Porque nuestra identidad es una identidad fracturada, es una identidad que de alguna manera es deficiente. Otro problema que el creyente constantemente va a enfrentar como un obstáculo y que le va a impedir ser útil a los propósitos de Dios es su visión personal. El problema de muchos creyentes es que su visión es tan estrecha y tan limitada que se ven por debajo de lo que Dios ha declarado acerca de sus vidas. E incluso muchos se ven por debajo de cómo el diablo les ve. Fíjese nada más esto. Dios le ve de una forma y el diablo también le observa, y el diablo también tiene un concepto acerca de usted. El problema es cuando el concepto que usted ha abrazado está por debajo de lo que Dios ha dicho y no tiene nada que ver ni siquiera con lo que el diablo piensa acerca de usted. Usted se siente mucho peor, usted se siente mucho más pequeño, mucho más incapaz. Y por esa razón es que no nos atrevemos a confiar en el Señor y a movernos en el nivel de bendición que Él quisiera vernos mover. En Job capítulo 1, vaya allá, vamos a Job capítulo 1. Usted va a encontrar una expresión muy fuerte acerca de Dios acerca de Job. Job capítulo 1, verso 6. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Él respondió: vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro. Entonces el Señor le preguntó: ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? ¿Cómo ve Dios a Job? Como un siervo, como alguien que se siente identificado con Dios. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Dios está expresando la visión que tiene acerca de Job. Y Satanás comienza a expresar la visión que él tiene acerca de Job. Satanás jamás contradice a Dios. Satanás en su silencio reconoce que lo que Dios ha dicho acerca de Job es verdad, porque él también lo puede ver. Y entonces Satanás dice: ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones?
De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Satanás puede de alguna manera identificar el potencial en Job, pero lo que Satanás ignora es el corazón de Job. Y Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. El problema es cuando nosotros no vemos ni el potencial y lo que abrazamos en el corazón está completamente equivocado. Y entonces nuestra visión personal es tan estrecha que aquello a lo cual Dios nos llama, aquello a lo cual Dios nos está impulsando, automáticamente pareciera como que no es para nosotros. Y mientras que nosotros tengamos una visión personal equivocada, no vamos a poder ser útiles en las manos del Señor. Otro problema, otro obstáculo que el creyente continuamente enfrenta y que de no superarlo le impide ser útil a los propósitos de Dios es el fijar su posición de acuerdo a su posesión. Recuerde que el Señor Jesucristo enseñó que la vida de una persona no depende de los bienes que ésta posee. Nuestra posición en Cristo no está determinada por nuestra posesión. En este sentido, necesitamos entender que en muchas ocasiones nos vamos a sentir inadecuados por aquello con lo que contamos y más aún por aquello con lo que no contamos. Hay personas que se sienten inadecuadas para cumplir con el propósito de Dios porque ya no tienen la edad. ¿Quién dijo eso? Es que si yo fuera 20 años más joven, el grupo de jóvenes ni el polvo me vería. ¿Por qué? Ni asistirías. ¿Verdad? Tal vez por eso. Pero la realidad es que en los propósitos de Dios no hay caducidad. Y Dios no llegó a tu vida tarde. En el momento en el cual Él te alcanzó, Él ya tenía un plan perfecto para tu vida. Así que para Él no es sorpresa ni tu edad, ni tus compromisos, ni tus reumas. No le sorprenden. No le sorprende el hecho de que tengas limitaciones físicas. No le sorprende el hecho de que tengas limitaciones financieras. No le sorprende el hecho de que tengas limitaciones en cuanto a tiempo. Nada de esto le sorprende al Señor. El problema es que nosotros idealizamos lo que deberíamos tener para entonces poder ser útiles a los propósitos de Dios. Imagínese usted a Sansón idealizando lo que debía tener para hacer justicia. Entonces él habría visto esa quijada de burro y hubiera dicho: ay, esto no me sirve. Oh Dios, ayúdame a vencer a mis enemigos. Quiero ser útil a tu propósito. Si Moisés hubiera idealizado y hubiera pensado: ¿con qué voy a liberar al pueblo de Israel? Necesito al menos una vara de oro sólido. Y Dios le dijo: ahí está una vara seca. Úsala. Muchos de nosotros nos estamos desacreditando ante el propósito de Dios por aquello que contamos y mayormente por aquello con lo cual no contamos. Y este es un obstáculo que tienes que superar. Porque si Dios te llamó, si Dios te escogió, lo que tienes y lo que no tienes no importa, no es trascendente. Lo único que Dios está esperando es tu obediencia y tu fidelidad a aquello a lo cual Él te llamó a realizar. ¿Cómo lo va a hacer? Ese no es tu problema. Tu única responsabilidad es obedecer a lo que Él te llamó a hacer. Pero muchos de nosotros no estamos dando ese paso de obediencia, ese paso de compromiso. ¿Por qué? Porque argumentamos en todo aquello que no tenemos o aquello que tenemos de más. Es que yo tengo muchos problemas, es que yo tengo muchos compromisos, es que yo tengo muchas responsabilidades. Y entonces ya me es obstáculo tanto lo que tengo como lo que no tengo. Cuando en realidad el Señor está consciente de todo ello. Y si encima de todo esto te llamó, lo único que el cielo está esperando es que obedezcas.
Pero si tú no superas ese obstáculo, no podrás ser útil a los propósitos de Dios. Otro obstáculo que como creyentes continuamente estamos enfrentando son nuestras sentencias y complejos. El obstáculo mayor, amados hermanos, muchas veces se centra en cómo nos sentimos y nos vemos a nosotros mismos. Cuando Dios llama a Jeremías, lo primero que expresa Jeremías es cómo él se ve. Soy muy joven, no puedo. Cuando Dios llama a Gedeón, lo primero que Gedeón hace es excusarse sobre su condición, la visión que él tiene. ¿Y quién soy yo como para ser un guerrero valiente? Es lamentable, amados hermanos, cuando nosotros le damos mayor peso a las sentencias o los complejos que a lo largo de la vida se han ido acrecentando sobre nuestra vida, afirmando en nuestro corazón, y es aún más triste cuando con todo esto somos nosotros los primeros en desacreditarnos para cumplir con el propósito de Dios. Dios te llama a algo que te produce asombro y lo primero que haces es buscar de dónde agarrarte para no hacerlo. ¿Detrás de qué me escondo? Mis obligaciones, mi edad, mi falta de recursos, mi falta de apoyo. Por favor, si Dios te llamó a hacer algo y si Dios ha puesto una visión en tu corazón, reitero, no deberíamos permitir que ninguno de estos obstáculos nos impidiera ser útiles en las manos de Dios. Otro obstáculo que para muchos creyentes es un impedimento para ser útil en las manos de Dios es el que perciben su relación con Dios como una relación incómoda. Es decir, no se sienten suficientes en dicha relación. Obviamente no hay persona perfecta. La palabra de Dios dice que todos hemos pecado. El problema es cuando nuestras deficiencias nos sentencian a tal grado que nosotros mismos nos alejamos del propósito de Dios para nuestra vida. Y entonces Dios nos da un sueño, Dios nos da una visión, Dios pone sobre nuestra vida un plan, un propósito, un proyecto, un sueño, y debido a que nosotros no nos sentimos los mejores cristianos, los mejores hijos, entonces mejor decimos no. No, yo no puedo. No me siento capaz. ¿Y cuándo vas a ser capaz? Pablo lo expresa de esta manera: ¿quién es competente para semejante labor? Ninguno. Nuestra competencia procede de Dios. Ninguno de nosotros es competente para llevar a cabo el propósito de Dios, para cumplir con el llamamiento que Dios ha depositado por gracia sobre nuestra vida. Ninguno de nosotros puede hacer al cielo deudor. Pero el problema, amados hermanos, del por qué no estamos siendo útiles en las manos del Señor es porque tenemos carencias en cuanto a una identidad sólida. Nuestra visión es demasiado estrecha y estamos determinando nuestra capacidad en razón de lo que poseemos y aquello que no tenemos. Lamentablemente, muchas veces nuestras sentencias y complejos nos están apartando del propósito de Dios, y es aún más terrible cuando nuestros errores y fallas nos apartan de la voluntad del Señor. Porque, sabes, no deberíamos de permitir que ninguna situación en nuestra vida nos alejara del propósito de Dios. Y sin embargo, cuando el pecado se nos atraviesa, lo primero que queremos hacer es soltar el propósito de Dios. Mejor renuncia a tu pecado antes que renunciar al propósito de Dios. El problema es que hay tantas personas que se encariñan tanto con su pecado que prefieren renunciar al propósito de Dios antes de corregir sus vidas. Hoy tenemos que hacer un cambio de mentalidad en nosotros y darnos cuenta que perfecto delante de Dios ninguno de nosotros es.
Y si queremos ser útiles en las manos del Señor, tenemos que hacer un cambio en nuestra manera de pensar, un cambio en nuestra manera de vernos. No hay otra opción. Si yo quiero ser útil, tengo que cambiar la forma en la cual me estoy definiendo a mí mismo, la forma en la cual me estoy viendo delante de Dios. Y si hay algo que me incomoda en mi relación con Cristo, si hay testimonio del Espíritu Santo a mi vida de que algo que estoy haciendo está mal, entonces yo necesito corregirme. Y no por causa de ese error, no por causa de esa falta, no por causa de esa actitud, apartarme del plan de Dios. ¿Cuánta gente ha abortado el propósito de Dios a su vida porque se ha autodesacreditado? No, yo no tengo el tiempo. No, yo no soy tan santo. No, yo no soy un buen cristiano. Yo no tengo dinero. Y comienzan a haber una serie de sentencias, complejos y carencias que, lejos de permitirnos servir al Señor con alegría y disfrutar de una relación con Él, nos hace sentir inadecuados y lo que queremos es estar lejos del Señor. Tenemos que cambiar esa actitud en nosotros. Mire, considere lo siguiente. Todo creyente debe tener su corazón, diga conmigo, dispuesto y mantenerse disponible. Dispuesto, disponible. Dispuesto, disponible. Eso es algo que en la iglesia muchas veces se sabe, pero no se entiende. Porque la gente siempre está dispuesta a hacer la voluntad de Dios, pero pocas veces está disponible para ejecutarla. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?, dijo el Señor. Y el profeta Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí. Esa expresión implica responsabilidad con la voluntad de Dios. Pero muchos de nosotros decimos: heme aquí, envíalo a Él. Hay disposición, pero no hay disponibilidad. Muchas personas hoy dentro del ámbito cristiano tienen disposición, pero no tienen disponibilidad. Y ahí vamos nuevamente a escondernos detrás de lo que no tenemos. Es que no tengo la edad, es que no tengo el tiempo, es que no tengo dinero, es que no tengo, o es que abundo en responsabilidades, abundo en compromisos, abundo en ocupaciones, y entonces siempre hay un pretexto para no ser útil en las manos del Señor. Creo que esto tiene que cambiar en nuestra vida si realmente queremos ser una iglesia que da fruto. Entonces todo creyente debe tener su corazón dispuesto y mantenerse disponible para responder al llamado de Dios, sabiendo que la gran mayoría de las veces dicho llamado implicará de nosotros una renuncia a nosotros mismos. Yo voy a tener que renunciar a mi agenda, a mis proyectos, a mis deseos, de tal manera que aún en mi quebranto y sacrificio personal Dios sea glorificado. No tienen ni idea cuánta gente por semana me dice: deberías descansar. No tienen realmente idea cuántas personas me dicen: deberías descansar. Y yo he hablado y he enseñado acerca de la mayordomía personal y el cuidado que debemos de tener con nuestro cuerpo. Pero no voy a pretextar sobre circunstancias ajenas a mi llamado para no cumplir con mi llamamiento. Porque mi llamamiento es el privilegio más grande que yo tengo sobre esta tierra y en esta vida. El problema es que muchos cristianos no lo ven de esa manera. Y no es solo el pastor el que debería de ver servir a Dios como un privilegio. ¿Cuántas veces pretextamos en el tráfico, en nuestro cansancio, en nuestros achaques, en nuestros compromisos para no servir a Dios? Y muy en lo íntimo usted sabe que aquello que está utilizando como pretexto para no hacerlo, aquello detrás de lo cual se está escudando para no cumplir con sus responsabilidades, es una mera mentira.
No es posible que para servir a Dios pongamos siempre pretextos. Para cumplir con nuestras responsabilidades como miembros de la iglesia, pongamos pretextos. ¿Cómo vamos a ser vasos útiles si todo el tiempo no estamos activándonos en las cosas de Dios? Estamos apartándonos del propósito de Dios basados en circunstancias que si quisiéramos podríamos controlar, si quisiéramos podríamos superar. Pero no, nos justificamos. Algunos piensan y dicen, pues total, la iglesia no se va a ir a ningún lado. Pero lo único que demostramos es nuestra falta de compromisos y que queremos una relación con Dios a modo. Una relación convenenciera. Y necesitamos cambiar, iglesia. Si realmente queremos ser útiles en las manos del Señor, tú debes de saber que responder al llamado de Dios te va a implicar una gran incomodidad para que Dios esté cómodo. Pero muchos de nosotros no queremos sufrir por Cristo. Conocí a una persona que decía, ya Cristo sufrió por mí, ¿por qué voy a sufrir yo? Y muchas veces el creyente está teniendo una visión tan egocéntrica de la vida, que créame que si se tratara de alguna actividad personal, invierte en sus recursos, invierte en su tiempo, invierte en su energía. Pero si se trata de una actividad de la iglesia, no pueden. Si es una actividad familiar, imposible que renuncien a ella. Pero si se trata de algo de la iglesia, no pueden. ¿Qué clase de compromiso tenemos? ¿Cómo esperamos ser útiles en las manos de Dios si lo único que queremos es adornar la iglesia? No fuiste llamado, no fuiste escogido, no fuiste comprado para ser en la iglesia como una esfera en un árbol de Navidad. ¿Qué hace la esfera? Nada, pues nada más adorna. No eres un adorno. Fuiste comprado a precio de sangre. ¿Para qué? Para que a través de tu vida Dios sea glorificado. Así que deja de poner pretextos y ponte a trabajar. Comienza realmente a invertir tu vida en las cosas de Dios como debería ser, que des fruto. Tu vida se va a mover en otro nivel cuando tú comiences a entregarte de tal manera que en la respuesta al llamado puedas sacrificarte por Dios. Tu agenda, tus proyectos, tus deseos. No estoy diciendo que dejarás de tener vida, pero estoy hablándote de tener vida en un sentido más amplio, en un sentido más profundo, de mayor satisfacción. Vean lo que dice 2 Corintios. A veces disponemos de nuestros recursos para todo, menos para aquello que tiene que ver con nuestro desarrollo espiritual. Les damos permiso a nuestros hijos cuando estos son adolescentes o jóvenes para que se involucren en tanta actividad como quieran, sin importarnos si sus actividades van a interferir con sus responsabilidades dentro de su iglesia local. Un ejemplo, nuestros jóvenes tienen su reunión los días sábados a partir del mediodía. ¿Cuál debería de ser mi visión como padre si mi hijo me dice, papá, inscríbeme a un equipo de fútbol que me va a implicar ir a entrenar todos los sábados desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde? Un altísimo porcentaje de padres de jóvenes y adolescentes cristianos le dirían, sí, hijo, dame buenas calificaciones y puedes ir. ¿Y su vida espiritual qué? ¿Y sus compromisos con la iglesia local qué? ¿Se da cuenta? Y eso lo movemos en escalas y nos damos cuenta que al final la gente está planificando su relación con Dios desde una perspectiva de conveniencia pura. Segunda a los Corintios capítulo 4.
Dice la palabra del Señor: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pablo está diciendo: tenemos un tesoro en vasijas de barro. Ese tesoro, esa gloria de Dios en nosotros ha sido dispuesta para que se manifieste, y a través de esa gloria otros sean bendecidos. Miren, préstame mi alcancía, por favor. Este es un vaso de barro, ¿ok? Y en ella por mucho tiempo he estado invirtiendo mi capacidad. Si lo viéramos en el sentido espiritual, usted es este vaso de barro, y Dios ha estado depositando de su gracia en usted. ¿De qué nos sirve teniéndolo dentro? De nada, porque está contenido. Pero si yo entiendo que el propósito de Dios para mi vida tiene que ver con bendecir a otros a través de mi vida, y que Dios sea glorificado a través de mi llamamiento y mi obediencia, entonces no me va a costar nada ser quebrantado. Y entonces, edecanes, ayúdenme a repartir estas hermosas moneditas que... Pasa, Gil, mira nada más. A ver, vea. Cuando yo le doy esto, ¿qué dice él? Gracias. Cuando tú pones tus dones y tus talentos y lo que has recibido de Dios en la vida de otros, se elevan acciones de gracias por aquello a lo cual tú estás renunciando. No lo hemos entendido porque lo vemos demasiado estrecho. Solo lo que yo quiero, solo lo que yo anhelo, solo lo que yo busco. Y lo que Dios quiere, ¿cuándo? Y lo que Dios anhela, ¿para cuándo? Van a pasar los días, los meses, los años. ¿Y cuándo entonces eso que Dios depositó en tu vida va a bendecir a otros? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo vas a dar fruto? ¿Para cuándo vas a servir al Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vas a dejar de pretextar sobre lo que tienes y lo que no tienes? Es que no tengo tiempo, es que no tengo dinero, es que no tengo juventud. Y si lo tuvieras, tampoco lo harías. ¿Sabes por qué? Porque en tu corazón solamente existe el concepto de la disposición, pero no el de la disponibilidad. Y esto es un problema en la iglesia. Cuando tú estés dispuesto a ser quebrantado, a obedecer a Dios, entonces el tesoro que hay en ti tendrá utilidad. Y otros darán gracias a Dios por tu vida. El problema es cuando nosotros no estamos dispuestos, gracias Gil, no estamos dispuestos a ser quebrantados para que otros puedan dar gracias a Dios por tu vida, por tu esfuerzo, por tu sacrificio. Solo priorizamos el cómo nos sentimos, qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nosotros deseamos, y es nuestra prioridad, y no vemos más allá de eso. Es lamentable cuando como creyentes no estamos teniendo una visión que sea mucho más amplia, con la cual nosotros busquemos ser útiles en las manos del Señor, ser esos vasos de honra, esos vasos que estén prestos para toda buena obra. ¿Cuánto tiempo más, iglesia, vamos a estar conteniendo lo que Dios nos ha dado? Las monedas dentro de esa vasija de barro no nos servían de mucho, hasta que esa vasija fue quebrantada, hasta que esa vasija fue rota. Entonces produjo una acción
de gracias. Y el tesoro contenido dentro se reveló y bendijo. Dejemos de priorizar nuestra comodidad. Dejemos de priorizar lo que nosotros queremos. Piense por un momento que en esta vida estamos de paso. Somos peregrinos en este mundo. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar en esta vida? No lo sé, pero el tiempo que Dios me conceda estar, me esforzaré para que acciones de gracia sean dadas a Dios por medio de Jesucristo, gracias a aquello que con mi pobre vida yo pueda hacer en pro del crecimiento del Evangelio. Y no solo yo, sino también deberías hacerlo tú. Todo creyente debe tener su corazón dispuesto y mantenerlo disponible. Nuestra falta de disposición para participar de las actividades y responsabilidades de nuestra iglesia local para cumplir con el llamamiento de Dios no está en lo que no tenemos, no está en lo que tenemos, está en el corazón. Ahí está el problema. Ahí está la falta de disposición para ser quebrantados y ser útiles. El día que dejemos de ser tan egoístas, ese día comenzaremos a avanzar hacia el propósito de Dios. Debemos de considerar cuáles son las características de un hombre útil a los propósitos de Dios. Vamos a mencionar rápidamente 5 ejemplos. ¿Qué características ve Dios en un hombre para declarar que esa persona le es útil? Dios le da una encomienda a Noé y le dice: construye un arca porque la maldad del ser humano ha crecido en gran manera y he decidido exterminarlos a todos. Entonces Noé necesita emprenderse en un proyecto para el cual no hay ningún antecedente. Dios le está haciendo caminar en lo inédito. Requiere un hombre de fe, un hombre con determinación y un hombre con perseverancia. Construir el arca, ¿sabe cuánto tiempo le llevó a Noé? No le llevó 2 semanas, tampoco 3 meses, tampoco 5 años. Le llevó cerca de 100 años construir el arca. 100 años recibiendo las burlas, siendo señalado por su generación, 100 años siendo tenido como un loco, pero su fe, su determinación y perseverancia estaban puestas en una cosa: ser útil al propósito de Dios. David es un hombre con compromiso, amor y humildad. Por eso Dios dice: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él se sabe comprometer, es un hombre que sabe amar y es un hombre que se va a mantener humilde ante aquello que yo le diga. Hoy día estamos ante una generación que cuando tú incomodas a una persona, lo primero que hace es sacar las uñas. Y ya no te respeta por lo que representas, ni siquiera por lo que eres. Porque lo único que quiere es hacer valer su argumento. Y entonces te das cuenta que esa persona carece de humildad, carece de sencillez, carece de amor, carece de compromiso. Dios vio en David compromiso, amor y humildad. David podría haber dicho: es que yo no puedo ser útil a los propósitos de Dios porque me gustan demasiado las mujeres. Yo no puedo ser útil a los propósitos de Dios porque he matado demasiada gente. Es más, Dios dijo que tenía mis manos bañadas en sangre. Yo no puedo ser útil. Nada de eso lo frenó. Al contrario, se comprometió más. ¿Tú crees que cuando Dios lo escogió no veía su fragilidad? ¿Y por qué lo llama un hombre conforme a su corazón? Por cualidades como esas: compromiso, amor y humildad. Cuando Natán lo confronta, David no se pone altanero. David dice: sí, yo soy, he pecado contra Dios. ¿Cuáles son las características de un hombre útil a los propósitos de Dios? Hablemos de Ananías.
Ananías escucha la voz del Señor que le dice Ananías, y él responde rápidamente. Es un hombre diligente. Sí, Señor, dime, quiero que vayas y ores por un tal Saulo de Tarso. A ver, espérate, Señor, yo hago todo lo que me digas, pero creo que no estás informado de las últimas noticias. Sí sé quién es Saulo de Tarso, pero quiero que vayas y ores por él. Una orden directa es lo que puede pesar más claramente el corazón de una persona. Ananías cerró sus labios y fue a orar por Saulo. Y llegó con una buena actitud. Ay, pastor, ¿que no te has dado cuenta que tenemos problemas en tal ministerio? Hermanas, arréglense. Hermanos, arréglense. Pues vamos a ver qué podemos hacer. A ver, tú, el pastor dice. Esa obediencia a medias en la que todavía destaca mi enojo, mi rebeldía, ¿no sirve? ¿Cómo llega Ananías con Saulo? Hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me envió a orar por ti. Su actitud. ¿Qué hay con todo lo que anteriormente él sentía? No, él anda arrastrando a las mujeres fuera de la casa, las saca de los cabellos. Jesús le dijo, ve. Y él, sí, Señor. Y te demuestro mi cambio de actitud. ¿De qué me sirve obedecer si lo que hago lo hago a regañadientes? ¿Qué otra característica de un hombre útil a los propósitos de Dios encontramos? José de Arimatea. Un hombre que es desinteresado y que muestra fidelidad es un hombre que es útil a los propósitos de Dios. ¿Por qué menciono a José de Arimatea? Porque José de Arimatea tiene un corazón como pocos hombres. ¿Y a qué es aquello a lo que me refiero? Vamos, Jesús está muerto. Los discípulos que iban camino de Emaús han perdido toda esperanza en que Jesús fuera el Mesías prometido. Pero José de Arimatea, aun cuando sabe que Jesús ha sido declarado muerto y que aun cuando el centurión le clavó la lanza en el costado y de esta brotó sangre y agua, sigue interesado en Jesús. ¿Sabes cuál era la diferencia entre José de Arimatea y otros? Que José de Arimatea tenía un interés genuino en la persona de Jesús y no en lo que Jesús podía hacer por él. Por eso pidió el cuerpo, porque realmente estaba vinculado a él, no por lo que Jesús le pudiera dar, sino por quién era Jesús. Y no lo colocó en la fosa clandestina o lo colocó en la fosa común. Él había comprado una tumba labrada en la roca, nueva. Ese era un lugar para ricos. Y José de Arimatea lo dispone para alguien que no le puede recompensar. Y si Jesús no resucitaba, ¿ustedes creen que él iba a ir a la semana a decir, sáquenlo, exhúmenlo, me está ocupando mi lugar? No. José de Arimatea ni siquiera se acordaba de la enseñanza de Jesús, y los discípulos, los 12, no recordaron que Jesús dijo, el Hijo del Hombre va a morir, pero al tercer día resucitará. José de Arimatea menos. Y sin embargo estaba completamente comprometido con Jesús. Y la forma más clara de demostrar su interés era su desinterés. No le interesaba recibir nada de Jesús. Lo que hacía, lo hacía por amor a Jesús. La fidelidad de José de Arimatea es destacable. Otro ejemplo de un hombre útil a los propósitos de Dios es José, el esposo de María.
José está pensando dejar en secreto a María porque tiene sus dudas. Y en sueños un ángel del Señor le dice que lo que está en el vientre de María ha sido concebido por obra del Espíritu Santo. Y lo que hace José es mostrar confianza en la palabra de Dios. Comienza a invertirse, permítame la expresión porque es fuerte, en el hijo de otro. Es más, dice la palabra del Señor que José no tuvo relaciones con María hasta después de que nació Jesús. Todo ese tiempo de fidelidad, de compromiso, de confianza, de lealtad. ¿Tú crees que hombres con estas características no van a ser útiles a los propósitos de Dios? ¿Cuántas de estas características podría Dios encontrar en ti? El problema es que comienzan a brotar los obstáculos del principio. Mi carencia en cuanto a la identidad y todo aquello que ya mencionamos. Necesitamos, amados hermanos, darnos cuenta que Dios quiere usarnos y que sin importar cuál sea nuestro contexto, nuestra historia, Él ha puesto un llamado sobre nuestra vida. Y si no hemos visto hasta ahora su mano obrar milagros, es que posiblemente no estamos haciendo lo que Él nos llamó a hacer, porque Dios no llama a nadie a hacer pocas cosas, ni pequeñas cosas. Tal vez estamos entretenidos en algo que ni siquiera en su corazón está. Necesitamos darnos cuenta que como seres humanos vamos a enfrentar obstáculos y que Dios está buscando en nosotros características que nos permitan trascender y ser útiles a sus propósitos. Pero también no debemos ignorar que hay enemigos que nos van a impedir ser útiles a los propósitos de Dios. ¿Cuáles son esos enemigos? No confunda los obstáculos con los enemigos. Los obstáculos tienen que ver con aquellas cosas que mencioné anteriormente, y estos enemigos tienen que ver con actitudes que están surgiendo de un corazón que no está rendido, que no está realmente comprometido. ¿Cuáles podría mencionar? ¿Cuáles son esos enemigos de una persona que desea ser útil a los propósitos de Dios? Su pasividad. La pasividad te mata. Tienes que cambiar tu actitud. Tienes que comenzar a ver la vida cristiana desde otra perspectiva. La perspectiva de la pasividad no nos es útil. Tenemos que volvernos cristianos más agresivos, más intencionales, más dinámicos. ¿Qué es eso de que somos flojos para las cosas de Dios? Amados hermanos, la palabra de Dios dice a través del profeta: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Si en algo vas a ser flojo, que no sea en las cosas de Dios. La indiferencia, la apatía, la falta de compromiso, los prejuicios nos impiden tanto ser útiles a los propósitos de Dios. El orgullo, las motivaciones equivocadas. Todos estos son enemigos que nos van a impedir poder ser útiles a los propósitos de Dios. Si queremos realmente un cambio, si queremos realmente trascendencia, tenemos que superar los obstáculos que vamos a enfrentar en nuestro caminar cristiano. Tenemos que activar nuestra vida espiritual para que características que Dios ha depositado en nosotros comiencen a manifestarse y entonces seamos útiles a los propósitos de Dios. Y debemos de tener cuidado con estas situaciones que pueden de repente presentarse en nuestra vida. Que estamos cansados, sí, pero
no pondré nada por encima del valor y privilegio que me representa servir a Dios. Que estoy gastado, sí, pero sé que mi siembra en las cosas de Dios siempre producirá una cosecha de bendición. Y si yo no he de cosechar esa segunda moneda, porque recuerda que se cantaba la ofrenda del Señor, el que da un peso el Señor le da dos. Si yo no la he de cosechar, otro la habrá de cosechar, pero Dios no se queda con nada. Si mi vida quebrantada sirve para que otros se eleven ante el Señor acciones de gracias por lo que hice, mi vida fue bien invertida. Aún cuando eso afecte mi agenda, mis tiempos, mis gustos, mis deseos, mis descansos y mis vacaciones. Está bien invertida mi vida, porque entiendo que lo que estoy viviendo es temporal. ¿Quién soy yo para ofrecerle al Dios eterno, invisible e inmortal, mi temporalidad? ¿Quién soy yo para decirle: recibe de mí este sacrificio? Ni que fuera perfecto, ni que fuera el mejor de los seres humanos, ni que lo que le ofrezco fuera completamente agradable. Si no fuese por la sangre de Cristo, aún mis mejores obras serían como un trapo de inmundicia delante de Él. Pero es por la sangre y por el Espíritu con el cual hemos sido sellados que somos aceptos en Él por el amado. Así que hay que cambiar nuestra actitud y darnos cuenta que hay un llamado particular para nuestra vida y tenemos que descubrirlo. Y tenemos que invertirnos en Él, con gusto sacrificar lo que corresponda sacrificar, por causa de que Él sea glorificado. Mire, con esto vamos a concluir. Ser útil para los propósitos del reino de los cielos y que a través de nuestra vida Dios sea glorificado es y debe ser la más grande aspiración de todo hombre que en algún momento haya mirado la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Ser útil a los propósitos de Dios, ser útil a los propósitos del reino, y que a través de mi vida Dios sea glorificado. Esto, amados hermanos, es y debe ser la más grande aspiración de toda persona que haya visto la gloria de Dios resplandecer en el rostro de Cristo. Vea lo que la Escritura dice y con esto cerramos. Segunda a los Corintios capítulo 4, versos 15 al 17. Dice la palabra del Señor así: todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Vea lo que dice el verso 18. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. ¿Dónde vamos a poner nuestra mirada? En la temporalidad, y voy a pretextar para no ofrecerle a Dios mi temporalidad, porque hacerlo me implica incomodidad.
¿O pondré mi mirada en la eternidad para rendirle mi temporalidad sin importar cuánta incomodidad eso pueda presentarme en el presente o en el futuro? De cualquier forma, tengo algo presente. Sea que viva o sea que muera, soy del Señor. Y esa debe ser tu visión. Primero es el reino. Primero las cosas de Dios. Primero que Él sea glorificado. Primero Él. Y de esta manera serás útil. Para que seas útil, hay que pasar de la disposición a la disponibilidad. Y estar dispuesto a sacrificar todo por aquel que no negó nada por ti. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios.